Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y sigue diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. En esta hermosa mañana vamos a estar predicando con el título El Dios que me cuida. Dile a alguien que te quede cerca, yo le sirvo a un Dios que me cuida. Y es un poquito complejo nosotros entender cómo Dios nos protege, y va a estar muy relacionado a la forma en la cual nosotros vemos o interpretamos a Dios. Hoy en día la gente interpreta a Dios de diferentes formas, ¿no? Ven a Dios de diferentes formas también. Y sin lugar a dudas, no existe mayor forma de entender o de conocer a Dios que no sea a través de las Sagradas Escrituras. Y si nosotros nos sentamos en las Sagradas Escrituras a tratar de entender cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo funciona Dios, entonces vamos a tener una visión más entendible de cómo Dios nos protege o cómo Dios obra a nuestro favor. ¿Cuántos creen que Dios se revela a sí mismo en las Escrituras? El Dios que se revela en las Escrituras, la primera expresión que usa para revelarse es una palabra hebrea. Esa palabra hebrea se usa más de 2300 veces en las Escrituras, y esa palabra es la palabra Elohim. Elohim, más que una palabra, más que una idea, es una revelación. Es la revelación o es el intento del hombre de tratar de definir algo que no se puede definir. Cuando el hombre bíblico antiguo veía a Dios, entendía que Dios estaba por encima de todo lo que lo superaba a él mismo. Él veía los montes altos y las llanuras altas y decía, Dios es más grande que esas llanuras. Él veía el cielo inalcanzable y decía, Dios es más alto que el cielo. Él veía las estrellas y los astros y decía, Dios está por encima de las estrellas y de los astros. Entonces, tratando de explicar ese Dios, ese ser que está por encima de todo lo creado, ellos le llaman Elohim. Elohim, que es una pluralidad, dando a entender no de que Él es varias personas, es una pluralidad que está enfocada en entender que Él está por encima de cualquier autoridad. En otras palabras, cuando ellos le llaman Elohim a Dios, ellos están diciendo que el Dios al cual ellos le sirven es el Dios supremo. Está por encima de toda la creación. Es el más grande de todos los grandes. Es la máxima de toda la creación. Eso es el Dios Elohim. Y el mismo Dios se revela de diferentes formas al él mismo decir, yo soy el principio y soy el final. Yo soy el alfa y yo soy la omega. En otras palabras, Dios es absolutamente, es tan grande, ¿verdad?, que no tiene principio ni final, pero dentro de Él está el principio y el final. Y digo esto porque cuando nosotros pensamos en la idea de que Dios es omnipresente, de que Dios está en todos los lugares, solemos cometer el error de pensar de que Dios específicamente habita un lugar específico. Y si yo le preguntara a usted cuál es el lugar que habita Dios de forma específica, supongamos que Dios vive en algún lugar específico del universo. ¿Dónde vive Dios? Es una pregunta complicada, ¿verdad? ¿No será que Dios
más que habitar el universo, ¿no será que el universo mismo habita dentro de él? Y que por lo tanto su espíritu se mueve y sustenta todas las cosas dentro de toda la existencia. Entonces, cuando nosotros pensamos y decimos que Dios es omnipresente, no nos referimos a que literalmente la esencia de su persona está en todo lugar. Nos referimos específicamente a que todo lo que existe está dentro de él. Por lo tanto, todo lo que existe está dentro de su control, dentro de su diseño, dentro de su naturaleza. La revelación más grande que ha tenido la humanidad la tuvo a través del pueblo judío, porque en medio de muchos pueblos y muchas tribus que atribuían los actos de Dios a dioses personales de ellos, a interpretaciones personales de ellos sobre Dios, ellos decían, bueno, el cielo está tronando. No, eso es un dios que se llama Thor, que cuando choca unos martillos tira chispa, y eso es el dios del trueno. Bueno, el sol sale todas las mañanas. No, eso es un dios que es el sol, que es poderoso y nos da la vida, nos sostiene, esto, aquello, lo otro. Y interpretaban que los actos de Dios eran dioses independientes a Dios, quitándole el protagonismo a Dios, o quitando a Dios del centro de cada uno de esos eventos. Y a ese comportamiento la Biblia le llama idolatría. Idolatría. Para Dios tratar de lidiar con la idolatría dentro del comportamiento del hombre, entonces le da una revelación al hombre a través de un hombre llamado Abraham. ¿Cuál es esta revelación? ¿Cuál es esta revelación? Esta revelación consiste en que Dios quiere mostrarle al hombre que Él no es un rayo en el cielo, que Él no es un sol caliente, que Él no es un viento muy fuerte. Él es un ser personal que está dispuesto a llamarle a un hombre: tú eres mi amigo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? La revelación más grande que trae el pueblo de Israel no es simplemente un Dios poderoso que todo lo puede, porque ya se sabía que Dios todo lo podía hacer. Es que ese Dios todopoderoso que todo lo puede está en la disponibilidad y está en la voluntad de ser mi amigo, de hablar conmigo, de hacer pactos conmigo, de tener un compromiso conmigo. Y gracias a que ese Dios, Él mismo, actualizó esa revelación y dijo: espérate, deja que pase el tiempo y yo mismo me voy a revelar a ustedes como uno de ustedes. Yo voy a traer a mi hijo. Entonces, ya no solamente me voy a revelar a ustedes como su amigo, no me voy a revelar a ustedes como su Dios de pactos, me voy a revelar a ustedes como su padre, como ¿alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Como quien te sostiene, como quien te protege, como quien te cuida. No sé si estoy hablando con la gente correcta hoy, pero vine a decirte de parte de Dios: en el mundo puede pasar lo que sea. Tú tienes un padre que se hace responsable de ti. Tú tienes un padre que está pendiente a ti. Tú tienes un padre que está protegiéndote todo el tiempo. Dale ese aplauso con vida al Señor. Entonces esa es la grandeza del Dios al cual le servimos. El Dios al cual le servimos pudo ser nuestro rey soberano y todo eso, sí, pero aparte de todo eso es mi amigo. Y mucho más allá, también es mi padre. Y pocas personas en la Biblia pudieron entender esta relación como la entendió David. David era un poeta. Los poetas no son personas que viven en esta realidad, amado. La poesía es la expresión más gráfica y más terrenal de la interpretación del mundo espiritual. El que hace arte, el que puede componer música, poesía, el que puede relatar historias de forma creativa, literalmente ese tipo de persona tiene un acceso un poquito más abierto a todo lo que es el mundo espiritual, el mundo de donde vienen todas las cosas. Y ese es David, un poeta. Y ante situaciones críticas de su vida,
él puede ver cómo la obra de Dios se manifiesta y a través de la poesía puede expresar las virtudes y los misterios del Dios que él conoce. ¿Y qué sucede con todo esto? ¿Por qué te digo todo esto? Porque en el momento en el cual David está componiendo el Salmo 39, no se especifica exactamente cuál es la situación histórica que estaba viviendo, pero sí se sabe que en ese momento David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Posiblemente estaba siendo sitiado por una legión enemiga, por enemigos, por personas que querían quitarle la vida, personas que querían violar a las mujeres de su pueblo, personas que querían matar a sus niños, personas que querían robar sus tesoros, personas que querían agredirlo y hacerle daño. Y él está cubierto y rodeado de esos enemigos. Pero David, que conoce a su Dios, comienza a pensar internamente y se da cuenta y recuerda perfectamente ese salmo que él escribió mientras pastoreaba ovejas, y recuerda perfectamente que independientemente del mal que se le avecine, la vara y el cayado de Dios está con él todavía. Y que por lo tanto, aparentemente no hay una posibilidad de victoria, pero el Dios al cual él le sirve nunca ha perdido una batalla. Por lo tanto, el Dios que le dijo que él iba a vencer, iba a cumplir su palabra. Y David está ahí, rodeado de enemigos, rodeado de problemas, y se pone a pensar en Dios. Y se da cuenta, ven acá, es imposible que tú me hayas traído hasta aquí para morir aquí, porque tú no me prometiste morir aquí. Y me llama la atención, Dios mío, que incluso antes de que la palabra salga de mi boca, ya tú la conoces. Ok, es que como todo el universo habita dentro de ti, eso implica que la materia habita dentro de ti, ¿verdad? Y el tiempo habita dentro de ti. Entonces tú no percibes el tiempo como yo percibo el tiempo. Tú controlas el tiempo y lo ves de una manera diferente. Y antes que la palabra salga de mi boca, ya tú la conoces. Y posterior a eso le dice: yo me muevo para acá y tú estás aquí, porque tú me tienes literalmente rodeado de ti. Es cierto que ahora están mis enemigos rodeándome, pero por encima de mis enemigos yo estoy cubierto de tu presencia. No es solamente que tú estás en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Tú estás aquí y donde sea que yo me mueva. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y yo sé que el discurso religioso al cual tú te suscribiste, lo que comúnmente te comunicaba era que sí, Dios está en todo lugar, por eso Dios te está viendo cuando tú estás pecando. Y es verdad, no es mentira. Dios te está viendo cuando estás pecando. Pero a mí me limitaron ese discurso a decirme: Dios te está viendo cuando estás pecando, porque Dios es omnipresente. Entonces, como Dios es omnipresente, Él siempre te está viendo cuando tú estás pecando. Y es verdad, no lo dudes. Mira cómo los adolescentes se están riendo. La gloria de Dios. Es cierto. Pero eso también significa que aun cuando yo estoy pecando, aun cuando estoy descarriado, aun cuando no estoy considerando a Dios, aun cuando no lo estoy honrando, Él está ahí conmigo, me está protegiendo, me está guiando, me está llevando a destino. Él está cuidando de mí. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Es tan profundo el asunto que Dios llega al punto de protegernos hasta de nosotros mismos. Hay etapas en la vida de un creyente donde la tentación no lo está buscando, él está buscando la tentación. Y por más que la busca, no la encuentra. Y aún se le presenta enfrente, siente como un asunto raro y tiene que salir corriendo como José. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de ti que no es conforme a tu naturaleza, sino conforme a la naturaleza del Dios que te llamó, que te está protegiendo hasta de ti mismo. Dale ese aplauso con vida al Rey de Gloria, dáselo al Señor. Entonces ese es el Dios al cual le servimos. Y dice David que su diestra está sobre nosotros, su mano está sobre nosotros.
Y cuando yo reviso en el texto hebreo, esa palabra que se traduce como mano ahí, exactamente no es mano, es una parte específica de la mano. Porque la mano de Dios en la Biblia representa el poder de Dios, la autoridad de Dios. Cuando usted lee la Biblia, la diestra de Dios, todo eso representa el poder de Dios. Pero la expresión que se usa aquí en este texto específicamente se refiere a la palma de Dios, que es la parte central de la mano. Y cuando un hebreo hace referencia a la palma de Dios o a la palma de la mano de Dios, está haciendo énfasis en la cobertura de Dios. Por lo tanto, cuando él está hablando de que la palma de Dios me cubre, él está hablando de que Dios me está protegiendo. La Biblia dice que lo que él endereza, nadie lo puede torcer. Y lo que él tuerce, nadie lo puede enderezar. ¿Quién puede lastimar aquello que Dios protege? ¿Quién puede tocar aquello que está bajo la cobertura de Dios? ¿Quién puede afectar los intereses del Dios eterno? Vine a decirte en este domingo por la mañana, Dios tiene intereses contigo. Él te está protegiendo. No te está dando cuenta, pero Él lo está haciendo. Él está contigo. Él te está cuidando. Dale ese aplauso con vida a Dios. Dáselo con vida al Señor. David concluye y dice: esto es demasiado profundo para mí. Yo me imagino a David en su tienda de campamento, en oración, reflexionando en esta grandeza y agarrándose la cabeza y diciendo: Dios mío, qué locura. Porque él dice: esto es demasiado alto para mí. No puedo entender esto. Si yo me voy al lugar más profundo de la tierra, más oscuro, al hoyo más oscuro de la tierra, tú estás ahí. Si me voy al lugar más alto, tú estás ahí. Tú estás en todo lugar. Entonces, aunque no lo vea tan bien la idea o no la vea tan mal la idea, estoy condenado a estar bajo la cobertura del Dios que me llamó. Si Dios te llamó, estás eternamente condenado a vivir conforme a su propósito, a vivir dentro de su dirección, a vivir dentro de su diseño. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy? Dale ese aplauso con vida al Señor. Él dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Usted sabe que ellos pensaban que el mar tenía un límite, que la tierra era plana y tenía un límite. Y él dice: si yo llegara al límite de la tierra, si yo llegara a la esquinita del final de la tierra, ahí también tú estás. Y él comienza diciendo todo esto: ¿a dónde entonces puedo huir yo de tu espíritu? ¿Dónde, Señor, me puedo esconder yo de tu presencia? Y me llama la atención cuando él dice, usa esa palabra presencia, porque esa palabra presencia no es como en otras partes de la Biblia, que esa es una palabra hebrea llamada Shekinah, que usted la conoce. Esa palabra presencia ahí lo que literalmente significa es tu rostro. ¿A dónde me voy a ocultar yo de tu rostro? ¿A dónde me voy a ocultar yo de tu atención? Y yo sé que en este tiempo hay una crisis seria de atención. La gente anda buscando atención a toda costa. La gente hace lo que sea por atención. Pero yo vine a decirte de parte de Dios: deja de estar mendigando atención, que el Dios del cielo, el creador del universo, está atento a tu vida, está atento a tu necesidad, está atento a tu enfermedad, está atento a todo lo que está pasando contigo. Hay un Dios que te cuida, iglesia. Dale ese aplauso con vida al cielo. Dígale a alguien: el Dios que me cuida. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema es que se nos ha hecho difícil o prácticamente imposible comprender la forma en la que ese Dios opera.
tenemos una mala interpretación de la forma en la que ese Dios perfecto obra y hace las cosas dentro de nuestra vida. Entonces, como por muchísimo tiempo se nos enseñó y se nos educó para tener emociones y tener sentimientos y seguir a Dios por emociones o seguir a Dios por sentimientos, entonces esa forma de ver a Dios entra en conflicto con la realidad de Dios. Porque si a ti te predican y te dicen ven al Señor si te sientes solo, para que ya no te sientas solo, y tú vienes porque tú entiendes que ya no te vas a sentir solo, y te entregas a Dios y te sigues sintiendo solo, te vas a sentir decepcionado, te vas a sentir defraudado. Por eso en la iglesia no fuimos llamados a vender emociones, a vender sentimientos. Nosotros hemos sido llamados para crear convicciones, para alimentar la fe individual de cada uno de ustedes. Óyeme, ven a Jesús, porque si estás en Él, Él dice en su palabra que Él no te dejará huérfano, y hasta el fin de los días Él va a estar contigo. Y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es eso? Si yo ahora mismo me siento solo, sí, yo me siento solo, pero ya tengo la convicción de que Él está conmigo. Aparentemente Él no está, pero está. Aparentemente no lo escucho, pero Él me está escuchando. Aparentemente algo siento que no siento su presencia, pero Él está ahí. El asunto está en no limitar a Dios a lo que tú sientes, limítalo a lo que tú estás creyendo. Él está creyendo en ti, cree tú también en Él. Dale ese aplauso con vida al Señor. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces no podemos interpretar bien. No podemos interpretar bien, y donde vemos tragedia y donde vemos dolor, sentimos que Dios no está con nosotros. Sentimos que Dios nos abandonó. Sentimos que Dios nos soltó. Yo vine a decirte de parte de Dios: Dios no deja de ser Dios porque tú estés en quiebra. Dios no deja de ser Dios porque tú estés enfermo. Dios no deja de ser Dios porque te hace falta algo. Job lo entendió perfectamente. Él sabía que la realidad de Dios en su vida iba más allá de lo que él sentía, de su sentimiento. Y por lo tanto, en su momento de mayor desgracia, él supo reconocer: tú diste, tú quitaste, pero sea tu nombre bendito y glorificado para siempre y para siempre. Sea tu nombre engrandecido por los siglos. Porque esto no se trata de lo que yo tengo, esto no se trata de lo que yo siento, esto se trata de quién tú eres para mí. Y no hemos podido interpretar bien. Porque si ciertamente Dios está en todos los lugares, entonces yo tengo que admitir y reconocer que Dios también está en las discotecas. Dios está en los centros espiritistas. Hay una religión muy ridícula, una de las religiones más ridículas del mundo. Es la religión satánica. Es una religión constituida, satanismo. Una religión. El punto de esa religión es decir que Dios es malo y el diablo es bueno. Entonces todo lo cristiano es malo y todo lo del diablo realmente es que te lo han hecho ver malo, pero mentira, es bueno. Y ellos tienen un discurso para eso, tienen una predicación para eso. Estúpido, niegan totalmente a Dios. Pero también Dios está ahí en esos lugares. Porque Él está en todos los lugares. Él es omnipresente, Él está siempre. ¿Cuál es la diferencia? Es que ciertamente Dios está en todos los lugares, pero Dios solo se manifiesta donde se le reconoce. Él solo se manifiesta donde se le honra. Él solo se manifiesta donde se le teme. Alguien aquí tiene que entender que tu problema de convicción no está relacionado a que si Él está o Él no está, porque ciertamente Él está. El problema está en que tu capacidad no te ha permitido ver que Él está ahí todavía, que Él no te ha soltado, que Él no te ha dejado solo, que Él no te ha abandonado, que Él todavía tiene cuidado de ti. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dele ese aplauso con vida. ¿Y cómo yo
dejo de reconocer que Él está ahí cuando comienzo a quejarme, cuando comienzo a dudar. Él le dijo al pueblo de Israel: ustedes han tentado en contra mía. Ustedes me han tentado a mí. Éxodo capítulo 17, si no mal recuerdo. Y dice: ¿Cómo hemos tentado en contra de ti? Y él le dice: cuando la peña no estaba brotando agua, ustedes comenzaron a quejarse. Ustedes comenzaron a dudar porque tenían sed en el desierto. Y comenzaron a cuestionar el por qué los saqué de Egipto. Y no entienden que si yo llamo, también doy los recursos para sostener todo lo que yo llamo. Y por lo tanto, si yo te llamé al desierto donde no hay agua y alimento, cree que te voy a dar agua y te voy a dar alimento. No te voy a dejar solo ni te voy a abandonar. Entonces ustedes me tentaron porque dudaron de mí. Y la Biblia enseña claramente que Dios no debe ser tentado. Y es lo que hacemos cuando en medio de la necesidad comenzamos a preguntarnos: ¿verdaderamente Dios está conmigo? ¿Verdaderamente Dios me está respaldando? Yo tengo que entender, como lo dije la última vez que estuve predicando, es que hay temporadas buenas y malas, malas y buenas, pero Dios no es una temporada. Él siempre permanece fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre va a estar conmigo, va a estar contigo también. Alguien que lo cree, déle ese aplauso con vida al cielo, por favor. Por favor. Entonces, ¿qué me hace falta a mí? Ustedes ven que la Biblia habla mucho de temer a Dios, de tener temor por Dios, de sentir temor por Dios. La gente normalmente interpreta que temer a Dios es tener miedo por Dios. Yo no conozco una gente que te quiera tener cerca y quiera que tú le tengas miedo. Eso es algo ilógico. Eso es algo totalmente ilógico, ¿no? Para los enemigos de Dios, Él es un Dios temible en ese sentido. Pero para su pueblo, el temor tiene otro significado. La profeta dice respeto, y es respeto, pero en una connotación mayor. Es respeto porque reconozco. Por eso el hebreo decía: wow, el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. No hay nada que se le escape. Literalmente, temer a Dios es reconocer a Dios en todo. Es que Él está en todo lugar. Él está en todo. Y por eso tengo que cuidar a mi prójimo y amarlo. Porque ese prójimo mío no solamente es parte, ese prójimo mío no solamente es parte de todo lo que Dios creó y de todo lo que Dios habita, sino que ese prójimo mío es la imagen y semejanza de ese Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces el problema de mi mala interpretación es que me falta reconocer el lugar de Dios. Yo tengo que entender que independientemente cuál sea mi situación, Dios está en el lugar más alto, más sublime, más poderoso, más excelso. Y no importa lo que esté pasando, Él me está cuidando, Él está protegiendo de mí, Él me está atendiendo. ¿Alguien entiende? Denle ese aplauso con vida al Señor. Jesús vino a nosotros y se mostró a nosotros con un propósito muy sencillo: que ya no existieran barreras entre nosotros y ese Dios que siempre ha estado con nosotros, pero nuestra conciencia humana caída hace que se aleje de nosotros. Y nos hemos inventado un montón de cosas para tener a ese Dios cerca: metodologías, ritos, conceptos, un montón de cosas. Y al final del día esas cosas solamente han servido para que un grupo de hombres manipulen nuestro comportamiento, pero no directamente nos acerquen a Dios. Entonces interviene en la historia
Jesús de Nazaret. Y muere en una cruz. Y dice la escritura que cuando Jesús de Nazaret muere en una cruz, hubo un velo muy grueso que representaba que la presencia de Dios no se podía mezclar con los humanos y tenía que estar separada de nosotros porque era santísima y nosotros éramos demasiados pecadores. Y dice la escritura que cuando Él murió y entregó su espíritu, el suelo se sacudió, tembló. Y dice la escritura que ese velo que había, que separaba la presencia de Dios de ti y de mí, se rasgó en dos. Por lo tanto, hoy en día tú y yo tenemos libre acceso, libre capacidad, libre conciencia para acceder al Dios que nos cuida.